En 1968 se estableció un régimen para incrementar rápidamente el tonelaje de nuestra flota mercante, facilitando la adquisición de barcos, al mismo tiempo que daba un impulso a nuestra industria naval. Este régimen ya ha permitido incorporar 9 embarcaciones con un total de casi 100.000 toneladas. Esto es solamente el comienzo de una política que debe ejecutarse con toda decisión a fin de satisfacer las exigencias de un país que está dispuesto a conquistar también su lugar en el mar. En la Secretaría de Obras Públicas y Transportes se firmó un contrato por 26.707.000 pesos de la nueva moneda para la construcción de un buque, Freedom Hispania, de 15.900 toneladas, el mayor a construirse en el país. El astillero Alianza Sociedad Anónima, constructor del buque, es una empresa argentina moderna, con maquinarias de un alto grado de automatización. Acabamos de ver estas imágenes en blanco y negro, ideales para comenzar esta conversación, porque nos hablan de una parte de la industria naval, de lo que vamos a ver nosotros en este libro nuevo que tenemos aquí frente a nosotros, Industria Naval Argentina, 100 años, que se atreve a algo que es realmente, bueno, documentar 80 hacia atrás, que no es poco, pero también imaginarse 20 hacia adelante, y eso sí que me parece que debe ser un desafío muy grande. Estoy frente a dos personas apasionadas, dos ingenieros navales, además muy relacionados, dado que son padre e hijo. Pero hay un detalle más, y es que entre los dos suman 100 años dedicándose a esta maravilla de la ingeniería naval. Los Raúl Podetti, padre e hijo. Me interesa saber cómo se inicia esta pasión por la actividad naval. Cuando yo me formaba en la Escuela Naval Militar y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, estaba inmerso en esa pasión argentina. En mi caso, además de la cuna naval en el astillero, desde chico, hubo por lo menos 2 experiencias que me marcaron. Por un lado, trabajar y estudiar en el exterior me permitió entender qué hacen mejor que nosotros los países a los que les va realmente bien en esta actividad. Para entender esto didácticamente hemos preparado un pequeño informe. Buen momento entonces para compartir ese informe. La industria de construcción naval argentina. Esta actividad tiene 3 partes. La oferta, representada como el casco del barco, es el sistema industrial que los construye, compuesto por astilleros, navalpartistas, obreros y profesionales navales. La demanda, que sería la carga, representa los nuevos barcos que los armadores encargan a los astilleros nacionales en vez de importarlos. Esta carga puede provenir del Estado, de privados o del exterior. El Estado sería el casillaje del barco, donde se decide el rumbo y velocidad, es decir, el tipo de industria que se quiere tener. Se compone por políticas que pueden ser a favor o en contra del desarrollo. Una de las más importantes es el crédito naval. Veamos ahora qué pasó en Argentina a lo largo de los últimos años. A partir de 1937 empieza la etapa de preparación de la industria, cuando la Armada encarga la primera serie de barcos militares en el país, dando el impulso inicial. Pero fue recién en 1966 que el Estado puso en marcha el crédito naval y las políticas de incentivo a la producción local, lo cual hizo que la demanda creciera en los astilleros, poniendo en marcha una etapa de fuerte crecimiento. Se construían cada vez más barcos, más grandes y en astilleros más modernos. Pero a principios de los 80, el Estado abandonó todos sus roles y este espectacular avance se detuvo de golpe, generando un derrumbe de casi toda la demanda y la reducción de la base industrial. En los 90, el Estado regresó con fuerte decisión política, pero en el sentido contrario al desarrollo. Se favoreció obscenamente la masiva importación de buques usados, casi siempre libres de impuestos. Así, en lento retroceso, esta industria se mantiene en un inmerecido estado de subdesarrollo, forzado por malas políticas de Estado, contrarias a las exitosas en el resto del mundo.
Muy viejas embarcaciones, descartadas en países industriales, siguen llegando por centenas a estas aguas, transformando a la Argentina en el basurero de la chatarra naval mundial. A futuro, se espera una etapa de recupero, reorientando la política naval a favor del país y con crédito naval, los armadores volverían a elegir a los constructores argentinos competitivos. Esto devolvería al país una fuerte industria naval posible y necesaria. Relevamos los 1.300 barcos más importantes que se construyeron en el país en los últimos 80 años. Sus datos técnicos, económicos, de empleo. Y los analizamos para que todo lo que decimos en el libro tenga un sustento cuantitativo. Como son tan distintos los astilleros y los barcos construidos en estos años, teníamos que elegir dos variables que fueran comunes para todos en el análisis. Por eso usamos como variables de análisis el valor industrial y el empleo generado, que nos permitió medir la relación entre políticas de Estado y desarrollo. Entre 1980 y la actualidad se perdió el 90% de la actividad industrial. Pasamos de 60.000 empleos totales en la industria a menos del 10%. Pasamos de 400 millones de dólares de venta de valor industrial naval a menos de 38 promedio. Y de representar un significativo 0,26% del PBI de la Argentina a un ínfimo 0,007%. En todo el mundo, en los países marítimos como el nuestro, existe una fuerte articulación público-privada. En el año 1974, YPF se disponía a importar los 2 buques más grandes para su flota. El presidente Perón, antes de dar su aprobación, insistió en que se hiciera una consulta directa a la industria naval. Contestamos que nunca habíamos hecho proyectos o construido barcos de esas características o tamaño, pero que estábamos en condiciones de hacerlo. El presidente de la Nación creyó en la industria nacional y tiempo después YPF recibía los petroleros de 60.000 toneladas, Ingeniero Huergo e Ingeniero Silveira, que hasta la fecha son los 2 buques mayores que ha diseñado y construido la Argentina. Lo bueno es que aparte de todo este marco teórico que han desarrollado con mucho esfuerzo y mucha investigación, también hay 8 casos concretos. Me imagino que esos casos nos ayudan a comprender cabalmente de qué va el libro. ¿Y esos casos cuáles son? Los 4 primeros casos se remontan históricamente a los años 80. Los 2 primeros se refieren a la Armada y la Prefectura. El caso de la Prefectura Naval Argentina es lamentable, porque nunca construyó un barco en la Argentina e importó siempre en forma poco clara. Los otros 2 casos son la hidrovía y la pesca, que es donde se ha hecho más daño y donde ha habido sospechas por casos de corrupción. Es incomprensible que durante tantos años se haya priorizado la importación de barcos usados sin pagar impuestos. En estos 2 últimos casos, desde los años 90, se han perdido 90.000 puestos de trabajo. El Estado ha dejado de recaudar 800 millones de dólares y hay 1.500 millones de dólares de divisas en la importación. Raúl, ¿esa situación no cambió? ¿Hay casos nuevos? Se han generado 4 casos muy graves. Son el caso del INIDEP, de las patrulleras fluviales para la prefectura, el caso ENARSA y el caso de los OPBs o patrulleros de alta mar para la Armada. Estos 4 casos han generado
5.000 puestos de trabajo perdidos adicionales, 50 millones de dólares perdidos de impuestos y 300 millones de dólares de divisas desperdiciadas. El último caso, el más importante de todos, es el caso de los OPVs o patrulleros oceánicos para la Armada. En este caso, la Armada ha intentado en forma directa la compra en Francia de una flota de barcos patrulleros, el contrato más importante del último medio siglo de la Argentina en este campo. Siendo un sector tan importante, pero por lo visto tan castigado, ¿ven alguna solución? Claro que sí. Está todo dado para que se empiecen a tomar las decisiones adecuadas para reactivar la industria naval argentina. Hay 3 temas básicos. El primero es que la importación de buques, sobre todo usados, sea la excepción y no la regla. Que haya financiamiento e incentivos para que los armadores privados opten por comprar barcos nuevos hechos en nuestro país. Y tercero, que el Estado, para la compra de sus propios barcos, llegue al máximo de todas las instancias para comprarlos en el país competitivamente. Lo que hacemos es proponer soluciones concretas y proyectamos económicamente lo que puede volver a ser esta industria en los próximos 20 años. Cambiando del 12% de la participación que tienen hoy los astilleros argentinos en el mercado local al 58%. Si logramos eso mínimamente, después de una etapa de recupero, llegaríamos a la consolidación en la cual volveríamos a tener 60.000 puestos de trabajo en total en la industria, superaríamos los 500 millones de dólares anuales de venta y volveríamos a recuperar parte de la importancia dentro de la economía argentina, llegando a un 0,07% del PBI. Raúl, te pido un comentario final y que lo hagas mirando esa cámara y se imagine que detrás de la cámara están los que toman las decisiones. Entonces, un mensaje esperanzador. Nos enfrentamos al desafío de recuperar la industria naval argentina. Eso es posible y es necesario. Pienso que si cada uno en su sector hace lo mismo, también vamos a recuperar la gran nación argentina con la que soñamos. Hagámoslo.